Corría el año 1690, época de piratas y bucaneros, de aventuras y tesoros. En la bruma del puerto de Londres se tejían las historias más fantásticas sobre el oro del Manila, cuyas bodegas reventaban de riquezas. Esto encendía la codicia de bravos aventureros, dispuestos a adentrarse en mares de mil peligros, con olas gigantes como montañas y abismos más profundos que el infierno. Nada se oponía en su camino, ni atravesar el temible Cabo de Hornos, con su laberinto de rocas infranqueables, filosas como puñales, ni enfrentarse a los monstruos más feroces que acechaban en todo el inmenso océano. Esta es la historia de uno de ellos, que desafió estos peligros para cumplir su sueño dorado de riqueza e inesperadamente consiguió algo mucho más valioso. El joven aventurero nacido en 1676 en el pueblo pesquero de Lower Largo, en Escocia, Alexander Selkirk, creció con una insaciable sed de aventuras. Desde niño, su mayor anhelo era surcar los mares y explorar tierras lejanas. El rugir del viento en las velas, la sal en el aire y el crujir de la madera bajo sus pies eran las melodías que deseaba escuchar más que ninguna otra cosa. El joven aventurero, Alexander Selkirk, nacido en 1676 en el pueblo pesquero de Lower Largo, en Escocia, Alexander Selkirk creció con una insaciable sed de aventuras. Desde niño, su mayor anhelo era surcar los mares y explorar tierras lejanas. El rugir del viento en las velas, la sal en el aire y el crujir de la madera bajo sus pies eran las melodías que deseaba escuchar más que ninguna otra cosa. Alexander era el menor de 7 hijos, hijo de un curtidor y zapatero, un hombre duro y austero que veía con desdén los sueños de su hijo. La vida en Lower Largo era simple, marcada por la rutina de la pesca y la caza, pero para Alexander era insuficiente. Sus hermanos mayores ya se habían asentado, con sus propios talleres o barcos pesqueros, mientras que él soñaba con piratas, tesoros y aventuras en los confines del mundo. Un día, a la edad de 17 años, tras una fuerte discusión con su padre, Alexander decidió que había tenido suficiente. Aprovechando una de las frecuentes visitas de un barco mercante a las costas de Escocia, se escabulló a bordo, decidido a dejar atrás su vida de frustración rumbo al nuevo mundo. Durante los siguientes años, Alexander navegó por los océanos, viviendo aventuras y desventuras en cada puerto que visitaba. Se unió a una tripulación privada que buscaba riquezas en el Caribe, en medio de la gran fiebre de los piratas. Los barcos ingleses se enfrentaban continuamente con los navíos españoles y portugueses que custodiaban las rutas comerciales hacia América. En 1703, tras varios años de altibajos en su carrera como navegante, Alexander se unió a la tripulación del Cinque Ports, un barco corsario inglés comandado por el capitán Thomas Stradling. La misión del barco era interceptar y saquear barcos españoles en el Pacífico, bajo el auspicio de la reina Ana de Inglaterra. El Cinque Ports era una nave imponente y su tripulación estaba compuesta por hombres rudos, aventureros y mercenarios. Selkirk se adaptó rápidamente a la vida en alta mar, pero no tardó en darse cuenta de que la relación entre los oficiales del barco y la tripulación era cada vez más tensa. El capitán Stradling, un hombre testarudo y de temperamento volátil, comenzaba a tomar decisiones que muchos consideraban peligrosas, poniendo en riesgo a toda la tripulación. El conflicto. Las tensiones en el Cinque Ports llegaron a su punto álgido cuando, después de varios meses de navegaciones infructuosas y apenas encontrar barcos que saquear, el capitán decidió aventurarse aún más lejos, hacia el Pacífico Sur, sin reparar en las condiciones cada vez más deplorables de la nave. El barco estaba en malas condiciones. Las maderas se habían hinchado y agrietado, los alimentos escaseaban y las ratas se multiplicaban. Fue entonces cuando Alexander
quien había demostrado ser un hombre de mar hábil y experimentado, desafió públicamente al capitán. Frente a la tripulación, Selkirk declaró que el barco no sobreviviría mucho más si continuaban con ese rumbo y que era mejor desembarcar en una isla para hacer reparaciones y reabastecerse de agua y comida. El capitán Stradling, humillado y enfurecido, le dio un ultimátum. Si tan seguro estás de que el barco no sobrevivirá, te dejaré en la primera isla que encontremos para que te salves solo. Alexander, confiado en que la tripulación lo apoyaría o que el capitán cambiaría de opinión, aceptó el desafío. Unas semanas después, el Cinque Ports ancló cerca de una pequeña isla desierta en el archipiélago de Juan Fernández, frente a la costa de Chile. Selkirk fue desembarcado allí con solo unas pocas pertenencias: un mosquete, pólvora, algunas herramientas, ropa y una Biblia. El náufrago. Al principio, Selkirk estaba seguro de que la tripulación volvería a recogerlo o que algún barco pasaría por la isla, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Pronto comprendió que estaba completamente solo. La isla de Juan Fernández era un lugar inhóspito, pero lleno de recursos. Selkirk rápidamente aprendió a sobrevivir por su cuenta. Construyó un refugio con madera y hojas de palma, cazó cabras salvajes para alimentarse y usó su pólvora y su mosquete con prudencia, consciente de que no podría reemplazar lo que gastara. El aislamiento fue la parte más difícil de su nueva vida. Durante los primeros meses, la soledad lo consumía. Hablaba solo para no olvidar el sonido de su propia voz y leía su Biblia cada noche buscando consuelo en sus páginas. El rugido del mar y el silbido del viento eran sus únicos compañeros. Soñaba con su familia en Escocia, con los amigos y las aventuras que había dejado atrás. Con el tiempo, sin embargo, Selkirk comenzó a adaptarse. Aprendió a pescar y a recolectar frutas y hierbas que la isla ofrecía. Domesticó a algunas de las cabras salvajes, que le proporcionaban leche y compañía. Incluso llegó a apreciar la tranquilidad y el ritmo lento de la vida en la isla. Pero la esperanza de ser rescatado nunca lo abandonó del todo. Cada día subía a lo alto de una colina desde la cual podía ver el horizonte, esperando divisar las velas de algún barco. Sin embargo, los meses seguían pasando sin que apareciera ninguna señal de salvación. Capítulo 5. La redención. Pasaron 4 largos años antes de que el destino de Selkirk cambiara. En febrero de 1709, un barco inglés, el Duke, al mando del capitán Woodes Rogers, apareció en el horizonte. Selkirk encendió una gran hoguera en la playa para llamar la atención de la tripulación, y cuando finalmente fue rescatado, apenas podía creerlo. Al principio, los hombres del Duke no podían reconocer al hombre salvaje que encontraron en la isla. Su barba era larga y desgreñada, y su piel estaba curtida por el sol. Selkirk, después de años de aislamiento, había perdido gran parte de sus modales y su habilidad para conversar, pero no había olvidado el idioma. Después de un tiempo, comenzó a contarles su increíble historia. El capitán Rogers, impresionado por la fortaleza y la resistencia de Selkirk, lo nombró su navegante a bordo del Duke. Alexander se unió a la tripulación y una vez más surcó los mares, pero esta vez como un hombre cambiado. Durante su tiempo en la isla había aprendido lecciones de humildad, paciencia y autosuficiencia que nunca olvidaría. Finalmente, en 1711, Alexander Selkirk regresó a Inglaterra, donde su historia pronto se convirtió en una leyenda. Su experiencia inspiró a Daniel Defoe a escribir la famosa novela Robinson Crusoe, aunque la historia de Selkirk, con toda su crudeza y realismo, siempre tuvo un toque mucho más humano. Epílogo. Alexander Selkirk
pasó el resto de su vida con una mezcla de notoriedad y anonimato. Aunque su historia había cautivado a la gente de todo el mundo, él nunca fue completamente feliz de regreso en la civilización. En su corazón, siempre añoraba la tranquilidad y la simplicidad de su vida en la isla. Años más tarde, Selkirk se alistó nuevamente en la Marina Británica y murió en 1721 a bordo de un barco en las costas de África, víctima de una fiebre tropical. Pero su legado como el verdadero Robinson Crusoe vivió, recordado no solo como un hombre que sobrevivió en condiciones extremas, sino como alguien que demostró el poder del espíritu humano para adaptarse y sobrevivir frente a cualquier adversidad. Esta historia es un tributo a la increíble vida de Alexander Selkirk, un hombre cuya aventura se convirtió en leyenda. Aunque la realidad y la ficción se mezclan en los relatos sobre su vida, lo que queda claro es que su coraje, su ingenio y su determinación lo convirtieron en un verdadero héroe de su tiempo.